Si saliéramos ahora mismo a la calle y preguntáramos a la gente acerca de Dios, ¿qué es lo que probablemente nos dirían? ¿Qué preguntas nos harían? ¿O cuáles serían sus argumentos para no creer en Dios? La mayoría de la gente nos diría, bueno, si Dios es bueno y justo, ¿cómo permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el mal? ¿O por qué existen las injusticias? ¿Realmente Dios es justo, como tú me explicas? Seguramente salimos a la calle y nos encontramos ese pensamiento. Es una de las preguntas que más se hace la gente con respecto a Dios. Y claro, la pregunta también es para nosotros en esta mañana. ¿Tú piensas que Dios es realmente justo? ¿Él es realmente justo en todos sus decretos, en toda su manera de funcionar? Porque a veces nosotros tenemos una comprensión de Dios muy diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando vienen circunstancias difíciles, a veces nos damos cuenta de que somos incoherentes de lo que creemos con lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana vamos a ir al libro de Malaquías y vamos a descubrir vamos a contestar esta cuestión. ¿Es Dios justo o es injusto? ¿Dios es justo o es injusto? Sabéis que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es posible que en esta mañana pienses también cómo un libro de más de 2500 años puede ser importante para mí hoy. Porque si has empezado a leer la Biblia por el principio, ahora estamos con Génesis los miércoles y los jueves, cuando lleguemos a Malaquías en el año no sé cuál, puedes decir, bueno, si Dios ya ha dicho mucho, ¿por qué tiene que estar este libro aquí en la Biblia? ¿Por qué tiene que estar el libro de Malaquías en la Biblia? ¿Qué más nos tiene que decir? Pues fijaos, Malaquías es uno de los 3 últimos profetas del Antiguo Testamento. Si quitamos a Juan el Bautista, dentro de lo que es el canon del Antiguo Testamento, tenemos a Malaquías, a Ageo y a Zacarías. Ellos fueron los 3 últimos profetas que revelaron el juicio que había de Dios para Israel. ¿Y qué más tenían que decir estos profetas? ¿Había algo más que añadir? Y es que Dios es justo, es sabio, es perfecto y Él sabe lo que necesitamos. Necesitamos todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Por eso tenemos este libro. Y Dios ha escrito estas palabras para que podamos, por medio del Espíritu Santo, ser iluminados y nos haga entender lo que aquí dice. No creer nosotros nuestra propia comprensión de Dios, sino qué dice la palabra de Dios de Él mismo y por medio del Espíritu poder descubrirlo y poder entenderlo. Por eso cuando vamos a este libro vemos que la intención es una, y es mostrarnos cómo es la rectitud de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su seriedad? ¿Cómo es su pasión? ¿Y cómo es su justicia? Porque ¿sabéis cuál era el problema del pueblo de Israel en este punto? No se habían tomado en serio a Dios. No se habían tomado en serio a Dios y seguían haciendo lo que les daba la gana. Por eso, quizás tú en esta mañana eres una persona que no te tomas en serio a Dios. A lo mejor en algunas cosas sí, en otras cosas estás dudando, pero la cuestión aquí, y yo estaba orando esta semana, de que no nos tomemos a Dios a la ligera, sino que lo tomemos en serio, que podamos pensar de forma que lo que dice la palabra de Dios sea lo que impregne nuestras vidas, ¿no? Por eso cuando vamos a Malaquías, lo primero que tenemos que ver es quién es este hombre. Y este hombre era un profeta. Y un profeta era nada más y nada menos que un mensajero de Dios. Alguien que escuchaba la voz de Dios y la transmitía al pueblo. Y Malaquías vivió en tiempos de Esdras y de Nehemías. Esdras y Nehemías eran en los tiempos donde se hallaba este profeta, y tanto Ageo como también una parte de Zacarías. Y como sabéis, el pueblo de Dios estaba dividido en 2 reinos. Teníamos el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. ¿Qué pasó? Dios les manda un juicio, les va avisando, si no obedecéis mis mandamientos, vais a ser cautivados, exiliados, deportados por otras naciones paganas. ¿Y qué pasó? Que el norte fue cautivado por los asirios, fue capturado por ellos, y el sur por los babilonios. Y concretamente en el reino del sur, en Judá, vemos que después de 70 años de juicio severo, de que se produzca el cautiverio, Dios los castiga de una forma cruel. ¿Por qué? Porque no habían obedecido, habían incumplido su pacto, ¿no?
y Dios le dice, mira, vais a estar esclavos de los babilonios 70 años, y después de esos 70 años es cuando vemos lo que se escribe en Malaquías. Y Dios va a hacer que se produzca la vuelta, la reconstrucción a través de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras. Son nombres muy raros que a lo mejor nos suenan estas historias, pero el pueblo estando cautivo, Dios los hace volver, reformar la ciudad, y vemos que empiezan a recuperar lo que habían sido. Dios cumple su promesa y le dice, no os voy a abandonar del todo, sino que volveré a vosotros. Y empieza a reconstruirse el templo, se empieza a recuperar el servicio de adoración mediante el sacerdocio, empiezan a refundarse nuevas familias, empiezan a reformarse los muros de la ciudad y a reiniciar las ofrendas y los diezmos. Y es una tarea que comienzan a hacer bien. Después de 70 años en esclavitud, el pueblo empieza a decir, Señor, gracias, porque nos estás volviendo a un ánimo nuevo. Pero ¿qué sucede al poco tiempo? Fijaos, después de 100 años, después de una generación, vemos que hay un templo construido, pero se está dando un mal uso. Vemos que hay corrupción en el sacerdocio, la gente que era espiritual, que debía de dar ejemplo y de traer la ley de Dios al pueblo, está corrompido. Vemos que se producen matrimonios desaprobados por Dios, gente del pueblo con gente pagana, que Dios no lo aprobaba, y vemos un descuido en las ofrendas. Vemos que tanto Malaquías como Ageo empiezan a decir, ¿qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con las ofrendas? ¿Me estáis robando? ¿Qué me estáis dando? ¿Me estáis trayendo lo cojo, lo ciego, lo que no vale, lo que no le daríais a nadie? Y aquí Malaquías hace una última llamada, la última oportunidad. Y esto es como cuando Hacienda te manda una carta de cobro, ¿no? Manda una carta y hay un último aviso. Ya no hay más oportunidades. Ya se acabó. Este es el aviso que te voy a hacer, ¿no? Y un pueblo que después del castigo que vivió bajo el yugo de estos conquistadores despreciables y malvados y perversos, van a escuchar este último aviso de Dios. Pero yo me hacía una pregunta, y es, ¿cómo ha podido llegar el pueblo aquí? Si hace nada estabais quejándoos de que Dios no hacía nada por vosotros y Él los ha liberado. ¿Por qué hay esa apatía, esa maldad, esa desilusión, ese pecado? Y la clave está en una cosa. El pueblo había perdido el temor de Dios. El pueblo había perdido el temor de Dios. El pueblo había perdido su reverencia, su adoración auténtica, su vida genuina de relación con Dios. El pueblo había perdido su asombro por Dios. Vivían en una rutina y ya lo que Dios hiciera les daba igual. El pueblo había perdido su obediencia, su amor y su lealtad. Esto es temor de Dios. Y esto aparece hasta 7 veces en este libro. El temor de Dios aparece hasta 7 veces en este libro. Y yo te pregunto, ¿qué significa el temor de Dios? ¿Qué significa? ¿Significa tener miedo de Dios? Bueno, podríamos decir que es una actitud de reverencia, de respeto, de admiración, de amor hacia lo que Dios es y lo que Dios dice y hace. Como decía un predicador, y es que te importe mucho lo que Dios piensa y dice, que te importe lo que Dios piensa y dice, hasta el punto que lo obedeces. Le obedeces, lo tienes en cuenta, lo adoras, lo reverencias, buscas su gloria, eso es tener temor de Dios. Pero este pueblo que estaba en crisis, su comienzo en la caída, en esa apatía, en esa pérdida, fue perder el temor de Dios. Y parecía que la crisis se había solucionado, habíamos vuelto del cautiverio. Pero mataron la pasión, perdieron el interés por Dios. Pasaron de asombrarse por Dios a vivir en una rutina de actividad religiosa. ¿Esto os suena? Tener a Dios muy vivo, muy presente en tus vidas, pero con el tiempo a un olvido, a una parsimonia, a un, bueno, Dios está ahí ausente, solo lo llamo cuando lo necesito. Y por eso vienen estas preguntas en nuestra vida muchas veces cuando pasamos por malas situaciones. Dios, ¿estás ahí realmente? ¿Me amas sinceramente, Dios? Porque mira lo que estoy pasando. ¿Estoy viviendo una fe cierta o solo estoy viviendo una rutina? Por eso es importante ver que en este libro de Malaquías nos dice que la palabra de Dios no solo sirve para hacernos un examen de las vidas externas,
sino también de nuestro corazón, nuestra vida interna, nuestro funcionamiento interno. Por eso Él va a ir a la raíz del pecado, va a mostrar luz en la oscuridad. Y a mis hijos les encanta usar linternas por la noche. Les gusta, sobre todo ahora tenemos una que tiene forma de pistola y ellos cuando van te la ponen en la cara. Lo que tiene esa linterna es que ves toda la suciedad que hay. Y cuando enciendes esa linterna, porque es de LED, vemos que lo que a simple vista no se ve, con la luz se ve todo. Esta es la luz de la palabra de Dios. Enciendes la luz y se ve todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso tenemos que ir a ver qué nos dice la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Y esta fue la tarea de los profetas en el Antiguo Testamento, traer un mensaje de luz en medio de la oscuridad. Fijaos, 16 profetas tenemos en el Antiguo Testamento. Y todos llamaron al arrepentimiento, a cambiar de sus caminos, a volver al Señor en humildad y fe. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, todos llamaron a esa vuelta al Señor, al arrepentimiento. Y como hemos dicho, Malaquías fue la última llamada, la última voz, hasta que llegó Juan el Bautista, que es el último profeta, pero lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó entre uno y otro? Hubo 400 años de silencio, pero en Mateo 3:2, al comienzo de esos más o menos 400 años, llegó Juan el Bautista y decía el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el énfasis de Malaquías. Volver al pacto, volver a lo que Dios ha dicho, volver a tener vidas genuinas, mediante un arrepentimiento a lo que Dios dice, a tener temor por Él. Y si miráramos a Dios como una persona, podíamos ver que Dios se sentía herido en su amor. Es lo que nos dice el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios se siente despreciado por cómo le sirven. En el capítulo 1, versículo 13 nos dice que Él se sentía despreciado. En el capítulo 2 nos dice que Dios se siente cansado por las cosas que dicen, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Dios se siente robado con las ofrendas y los diezmos en el capítulo 3. Dios se siente agredido por la violencia de las palabras de la gente. ¿Qué clase de personas eran estas? Dios lo había dado todo. Y esto es como, imagínate que adoptas un hijo, le haces partícipe de todo lo tuyo, te desvives por él, trabajas para cubrir todas sus necesidades, todo lo tuyo se lo das a él, y luego este hijo te desprecia, es indiferente, no se corresponde contigo. Cuando tú trabajas con pasión, él no tiene motivación ninguna. Cuando tú cumples tus responsabilidades con él solo muestra inmadurez. Tú haces el bien y él solo está para decirte lo mal que haces esto o haces aquello. Hagas lo que hagas, nada está bien. Eso es lo que hacía el pueblo con Dios. Lo trataban así, hasta el punto que llegan a esta pregunta. Dios, ¿eres justo o eres injusto? ¿Eres justo o eres injusto? Por eso vamos a ir esta mañana a Malaquías 2, versículo 17 del 3 y luego del 3 al 6, del capítulo 3 al versículo 6. Y dice así el versículo 17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace, ¿o dónde está el Dios de la justicia? Capítulo 3. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor, como purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño, como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio, pero vosotros, por eso vosotros, os hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Dios es justo o injusto?
Y en esta mañana vamos a ver dos reacciones. Vamos a ver la reacción o el razonamiento del hombre, de los que estaban en el pueblo de Dios, y vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver cómo piensa el hombre, cómo razona el hombre, cómo reacciona el hombre y cómo es la respuesta de Dios. Y la reacción del hombre lo vemos en el versículo 17 del capítulo 2. Y cuando leemos este versículo, ¿sabéis lo que notamos ahí? Desconfianza, incredulidad, desaliento. Y no sé si os ha pasado alguna vez que han dudado de ti, de tu palabra. A mí me pasó cuando estaba de obras en casa y fui a una empresa de materiales a comprar cemento y estas cosas. Y yo normalmente cuando voy a esos sitios o voy a la gasolinera pago primero, luego me sirvo y me voy, para no perder tiempo luego pagando y demás. Pues el hombre que me cargó el material me dijo, anda, ve y paga. Y digo, no, he pagado. Y me dice, no seas malo, que vayas y pagues. Y yo digo, ¿me ves cara de malo? Claro, iba vestido de obra. Y cuando fuimos allí a la ventanilla dijo la mujer, no, está pagado, ha pagado. El hombre en su orgullo no quiso reconocerlo y me miraba mal. Pero yo me sentí como diciendo, no se fía de mi palabra. Realmente desconfía de mí. Me sentí como diciendo, no soy trigo limpio, parece que estoy fallando, ¿no? Y esto es lo que pasaba con Dios, ¿no? Habían desconfiado de Dios, el pueblo era incrédulo. ¿Hasta qué punto? Versículo 17, habéis cansado al Señor. El Señor se ha cansado. El que es perfecto en paciencia parece que se cansa. No es que Dios se canse, porque es una figura retórica, lo sabemos, pero el que tiene paciencia se cansa, Dios se cansa, y con razón. El pueblo lo ha cansado con muchas palabras, con muchos hechos, lejos de lo que él pedía. Pero es que esto nos demuestra que el pueblo se pensaba que Dios no le escuchaba. Son totalmente limitados en sus argumentos porque no son conscientes de que Dios siempre les escucha, porque Él es omnisciente y omnipresente. Él lo sabe todo de todos, hasta lo más profundo de su ser, hasta sus pensamientos, ¿no? Salmo 139, pues no está la palabra en mi lengua y aquí, Señor, tú la sabes toda. Hebreos 4:13, que tanto repetimos. No hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia, ¿no? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Nada se esconde de Dios. Nadie se esconde de Dios. Y vemos que este pueblo está desesperado, está mal, y lo que hacen, ¿qué es? Cuestionar a Dios. Dios, ¿eres justo o eres injusto? Porque ven mucha maldad, sigue el versículo 17. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace, ¿o dónde está el Dios de la justicia? Realmente el pueblo estaba tomando el nombre de Dios en vano. Se estaban autoengañando, estaban haciendo un juicio desproporcionado, siendo infieles, mostrando un doble rasero, porque ellos al final estaban diciendo, Dios, tú al malo estás bendiciéndole, y a mí, que soy tu pueblo, soy tu hijo, a mí no, eres injusto. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo es Dios en esa reacción? Porque fijaos, acusan a Dios de justificar al malo, de prosperar al malo, pero ellos no están viendo su propia corrupción, no están viendo su propia infidelidad. Dios es fiel, pero ellos no. Y son hipócritas porque echan balones fuera y señalan y atacan a Dios con unas manos manchadas realmente, ¿no? Fíjate cómo se comportan. ¿En qué le hemos cansado? ¿Sabéis que en todo el libro de Malaquías hay 26 preguntas de este tipo? 26 preguntas, muy dolorosas. Unas son, ¿en qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Estas clases de preguntas que nos muestran lo realmente vacío que estaba su corazón. Una perspectiva torcida de Dios, tóxica, influenciada. ¿Para qué? Para justificar su propio pecado. Y esto es lo que llamamos hoy la autocompasión. Tengo compasión de mí mismo porque tengo una baja autoestima, entonces me quejo. Y pienso, pobrecito de mí, que me está pasando esto. Me merezco más, Señor, me merezco más. Pero mira, estos como pecan más, y si no, la culpa es tuya. A fin de cuentas, Israel lo que está haciendo, el pueblo de Israel, es cuestionar la fidelidad y la justicia de Dios.
¿Pero es Dios realmente así? ¿Es Dios injusto? ¿Dios ama darle prosperidad a los malos? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y ellos en él se complace. Pensarían como el salmista Asaf, ¿no? En el Salmo 73. Señor, los malos, los impíos, los arrogantes prosperan. Tengo envidia de ellos. ¿No? Pensarían como este hombre. Pero ¿qué dice el salmista? Versículo 17, que tuvo que entrar en la presencia de Dios, llenarse de Dios, para ver cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas, cómo es una perspectiva correcta de la justicia de Dios. Fijaos, Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Salmo 37 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha en el ojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, porque los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y recrearán con abundancia de paz. Dios no está despistado, Dios no está impasible, Dios no favorece al malo. Hemos leído el Salmo 37. Dios no está jugando sucio, Dios no es injusto. Fijaos, vemos en segunda de Pedro 3:8 que dice que Él es paciente, ¿verdad? Y en muchos más salmos vemos de su paciencia. Dice el Salmo 89:14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Estas son las características de Dios. Dios es justo y Él quiere que las personas sean justas, sean sabias, y si no lo es, que se arrepientan y vayan en pos de ese camino. Porque es muy fácil mirar alrededor y echar las culpas a los demás. Y empezar a autocompadecerte y decir, bueno, yo no estoy tan mal como aquellos. Esa no es la manera, ¿no? Y puedes empezar a hacerte preguntas y decir, ¿cómo puede ser que yo esté pasando por esta enfermedad? ¿Cómo puede ser que mi cuenta del banco esté como está? ¿Cómo puede ser que me toquen relaciones tóxicas? ¿Cómo puede ser que tenga una relación familiar con alguien que otra vez y otra vez y otra vez? ¿Cómo puede ser que me pasen a mí estas cosas? ¿Dónde está el Dios de justicia? Señor, ¿por qué no me haces justicia? Y sabéis que más que una pregunta es una queja, un insulto a Dios. Porque quien hace esta pregunta está diciendo, Dios, si dices ser quien eres, ¿por qué no actúas como yo quiero? ¿Por qué no me haces justicia? ¿Te tengo que explicar yo lo que tienes que hacer, Dios, para ser justo? ¿Es que no te das cuenta? Eso es la manera de decirle, Dios, ¿eres tú el Dios de justicia, como dices? Hermanos, esto es pecado. Autocompadecerse es pecado. Vivir con una perspectiva errónea sobre Dios nos lleva a pecar. Y necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos esta palabra para descubrir realmente cómo es Dios. Porque podemos venir de familias con un bagaje cristiano profundo. Podemos haber tenido épocas donde estábamos muy conectados con Dios o muy llenos del Espíritu. Podemos estar pasando por una crisis como el pueblo de Israel. Pero pon tu perspectiva como la perspectiva de Dios. No lo canses como hizo su pueblo. ¿Y qué solución tenemos para no cansarle? ¿Qué solución tenemos? Conoce a Dios a través de su palabra. Conócelo en verdad. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Que toda escritura es inspirada y ¿qué más? Útil. ¿Verdad? Es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Y la última? Para instruir en justicia. La justicia de Dios. Hay que conocerla para poder vivirla. Si no conoces la palabra de Dios, no conoces a Dios, ¿cómo vas a vivir a Dios? Uno vive lo que conoce y esa es nuestra transformación, como dice Romanos 12, ¿no? Que todo pensamiento, seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, no palabra suelta, ¿no? Por eso, ¿cómo estamos realmente? ¿Cómo está tu temor de Dios? ¿Reaccionas como el pueblo de Israel? Por aquí empieza todo. ¿Cómo está tu temor de Dios?
Dice un libro que se llama El temor santo, un temor santo. Dice, el temor del Señor debe convertirse en un hábito, en el ritmo de nuestra alma, tan arraigado en nuestro ser que se vuelva una respuesta natural. Que la manera de responder sea con temor de Dios. Revisa tu vida, cómo estás dando fruto, porque ahora vamos a ver el fruto que estaba dando este pueblo. Y no le des lugar a la carne, a tus deseos engañosos, sino dale lugar al Espíritu, ¿no? Esta es la reacción del pueblo, la reacción del hombre, su razonamiento. Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver la respuesta de Dios en cuanto a la justicia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un buen jefe y un mal jefe? El mediocre o el malo te va a decir, esto lo haces mal, pero el bueno te va a decir, aunque esto no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, esta es la manera de hacerlo bien. Y eso es lo que hace Dios. Nos va a responder cómo debemos de proceder, cómo debemos de hacer las cosas. Si Dios es justo y va a impartir justicia, como hemos leído en los siguientes versículos, ¿sabéis cómo lo va a hacer? De la forma que ya tenía preparada antes de la fundación del mundo. Porque Él es eterno y Él es justo desde siempre, por siempre. Y antes de la fundación del mundo ya tenía preparado al justo, a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Dice el versículo 1 del capítulo 3, «He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí». Está diciendo, israelitas, voy a enviar un mensajero que arregle esto. Y es que los reyes antiguos acostumbraban a anticipar con antelación a sus súbditos cuando iban a hacer una visita. Siempre enviaban un mensajero primero para que quitara las cosas del camino, revisar los caminos por donde tenía que pasar el emperador o el rey y quitar todos esos obstáculos. Y naturalmente, en el caso de Cristo, iba a venir un mensajero también a hacer ese anuncio, anunciar que venía alguien superior. Y el mensajero que se refiere aquí en este versículo es Juan el Bautista. ¿Por qué sabemos que era Juan el Bautista? Porque nos lo dice el Nuevo Testamento, no nos lo hemos inventado. Mateo 3, del 1 al 6, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Vemos que aquí ya hay algo. Está anunciando que viene alguien después. Puede ser el profeta. Pero hay un versículo más claro que lo dice Malaquías en los últimos versículos, Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera con maldición. Y aquí, Mateo 11, 11, Jesús habla de este. Dice, de cierto os digo que este Elías, que acaba de decir Malaquías, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús dice que el Elías que profetiza Malaquías es Juan el Bautista. ¿Y esto qué sentido tiene? Pensad, 400 años donde Dios no ha hablado. 400 años donde, ¿dónde está Dios? ¿Tan mal lo hemos hecho? Pues Dios dice en el versículo 1, enviaré mi mensajero. Y aquí está el mensajero, Juan el Bautista. Y la realidad es que en esos 400 años había una decadencia del pueblo de Israel. Pero también había familias fieles. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth. Dice en Lucas 1:6 que ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero Elizabeth era estéril. Vemos que había familias fieles en medio de esos 400 años de silencio, y ahí es donde Dios saca a Juan el Bautista de esta familia fiel, y vemos que Dios empieza a cumplir esa promesa, ¿no? Dios no solamente es justo, sino que cumple sus promesas. Había prometido que vendría el profeta Elías, el que anunciaría, prepararía el camino del Señor, el que sería la voz de Dios, y este mensajero es el que anunciaría al Cristo.
¿Se cumple? Se cumple. Se cumple lo que Dios dice. Su palabra es verdad, no hay error en él. No solo no hay error, sino que no nos lleva al error. Su intención siempre es honesta, es pura, es fiable. Y eso es lo que nos dice Pedro en su segunda carta, que dice, yo he palpado los milagros de Jesús, pero hay una palabra profética más fiable, que es su palabra, ¿verdad? Más que mi propia experiencia. ¿Y cuál es la promesa que se sigue cumpliendo? Versículo 1 de Malaquías 3. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel o el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Este Juan el Bautista, él no era la solución, sino que él iba a apuntar a alguien. Iba a apuntar, a señalar a alguien que vendría después. Este ángel del pacto, mensajero del pacto, el Mesías prometido. El pueblo se había olvidado de que aquel a quien deseaban, ese Mesías que estaba anunciado y requete anunciado, lo habían olvidado. Él va a venir. Esa es la respuesta de Dios. Él va a dar solución a vuestro pecado. Él va a ser el siervo sufriente en Isaías. Él va a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero ellos lo deseaban, pero no estaban preparados. Porque el Mesías no vendría de la forma que ellos querían, ¿no? Él no vendría a solucionar su situación social o política o económica, sino que Él establecería la solución espiritual que necesitaba el pueblo. Fijaos, Dios envía a su único hijo a ser una revolución, a ser un revolucionario, a ser una buena persona. No. Él vino a pagar por los pecados, por la maldad, a hacer justicia delante de Dios, cumpliendo la ley de Dios. Él sin pecado cargó nuestros pecados, los clavó en aquella cruz, te sustituye a ti en aquella cruz si has creído en Cristo, esa que tú merecías, y ahí Dios hace justicia. Ahí se hace justicia, porque Él paga la ira del Padre sobre Él paga el pecado que tú merecíamos mediante la muerte. Pero al tercer día resucitó. ¿Qué hace? Derrotó a la muerte. Y la justicia de Dios se hace aceptable, Él es aceptable a la justicia de Dios. Y gracias a su resurrección ofrece el perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Si no has creído en Cristo, esto es. Cree en el Señor Jesucristo, porque Él es justo. Y un día hará juicio, que es lo que nos dice a continuación. Hará juicio y estaremos en el banquillo. Y si no has creído en Él, serás culpable. Si has creído en Él, estarás en otro juicio. Pero si no has creído en Él, vas a estar en un juicio donde se va a separar quién es culpable y quién no lo es. Dice el Salmo 1:5. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Serás juzgado por un juez justo. No podrás decirle, no, es que tú eres injusto, es que esto no fue así. No. Los que creemos en el Señor tenemos un perfecto abogado. ¿Vas a llevar a este abogado contigo? Arrepiéntete y cree, ven a Cristo, lo necesitas si no has creído en Él. Necesitas a Jesucristo para este juicio que te espera. Lo necesitas. Además, serás una nueva criatura, una persona nueva, tendrás nuevos afectos por Dios. Jesús dijo en una ocasión, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahora, si esta es tu realidad, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no vas a ir a ese juicio. Porque ese juicio será duro, dice el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Al igual que Dios cumplió su promesa y envió a Juan el Bautista, al igual que Dios se hizo hombre en Cristo y vino a la tierra, Él va a volver. Él va a volver. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Él va a volver con un justo juicio. Y aquí dos preguntas retóricas. Es decir, dos preguntas que no hay que preguntar la respuesta, ya están implícitas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá soportar? La respuesta es nadie. Nadie. Nadie podrá hacerlo. Israelitas, ¿Dios es justo o es injusto? Porque habrá un día donde nadie podrá quedarse de pie delante de su presencia.
Habrá un día donde la maldad no tendrá más lugar porque va a ser juzgada por el juez justo. Como dice Romanos 12, no venguéis vosotros mismos ahora. No le deis lugar a la venganza. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es mejor? ¿La justicia de un juez justo o nuestra venganza pobre? Habrá un día donde las lágrimas, la impotencia, el sufrimiento tendrán un fin porque se llevará juicio al injusto. Sigue diciendo, porque Él es como fuego fundidor, purificador, como jabón de lavanderos o de lavadores. Y es que Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas la justicia al Señor. Este fuego purificador, este fuego refinador, ¿qué es lo que hace? Quemar las impurezas, quemar la escoria, la suciedad. Y cuenta una historia que un orfebre le visitó una mujer porque quería saber cómo se refinaba la plata. Quería saber cómo era ese proceso. Y el orfebre ponía la joya de plata al fuego y no se podía ir porque si la dejaba más tiempo de lo que debía, la plata se corrompía. Tenía que sacarla en el momento justo. Entonces esta mujer le preguntó, ¿cuándo es el momento justo? Y el orfebre le contestó, cuando pueda ver mi imagen reflejada en ella. Dice, ese es el momento perfecto. Y esto es lo que quiere hacer Dios. Él nos quiere refinar, purificar. Él quiere hacer una buena obra que la perfeccionará. Filipenses 1:6, ¿no? Es el artesano que cincela nuestras vidas, nos purifica para que seamos más santos. Esto lo predicamos hace ya unos meses, ¿no? ¿Cómo pasa los materiales por el fuego? En 1 Corintios 3, ¿no? Vemos que cuando el Señor va a edificar su iglesia usa diferentes materiales y hay materiales que respondiendo al fuego van a ser más puros o menos impuros, unos van a desaparecer incluso, ¿no? Por eso la prueba de fuego es que Dios va a probar los corazones, va a probar nuestras vidas, va a limpiar las impurezas para que nos parezcamos, nos asemejemos más a Cristo. Por eso las pruebas son necesarias. Santiago le escribe a los creyentes, dice, hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Producir paciencia, madurez, para que tenga su obra completa. Seáis maduros, perfectos. Y esta es la forma en la que Dios trabaja en nosotros. Él quiere corazones contritos, humillados, quiere corazones realmente obedientes. Esta es su ofrenda de justicia. Y aquí está diciendo los descendientes de Leví. ¿Por qué dice esto? Porque los sacerdotes eran los primeros corruptos que debían de limpiar su corazón. Pero ahora, Adolfo lo decía antes, somos sacerdotes. Somos los que ahora tenemos una relación con Dios de una forma directa, de acceso al Padre directo gracias a Cristo. Y es necesario que por nosotros empiece esa purificación. Igual que por Israel, por la tribu de Leví, que eran los encargados de llevar esa profecía, llevar esa enseñanza, esa exhortación de Dios, los que presentaban esas ofrendas a Dios, tenía que empezar por ellos. Dios sabe que los principales responsables del extravío de la nación eran estos levitas. Por eso se centra en ellos. Ellos deben de ser purificados, deben enseñar al pueblo con sus vidas, con su enseñanza, tal y como Dios lo merece. Y todo lo demás vendrá a continuación. Versículo 4. ¿Qué pasará entonces? Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados. Solo cuando el sacerdocio sea purificado y las ofrendas sean justas, como Dios solicita, esto agradará al Señor. Y será como en los tiempos de Salomón o de Josías o de Ezequías, como en los años antiguos, está diciendo aquí, como en los días de antaño, como en los años pasados. Una ofrenda de corazones íntegros, vidas humilladas, consagradas a Dios, no de boquilla, vidas llenas del temor de Dios, que era lo que necesitaban. Vidas de lo que no estaban haciendo y de lo que deberían de hacer. Versículo 5. Me acercaré a vosotros para el juicio. Y aquí va a decir cómo eran los frutos del pueblo de Israel. Me acercaré y seré un testigo veloz contra los hechiceros,
contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho al extranjero y los que no temen, dice el Señor de los ejércitos. Y es que aquí había un gran problema. Y es que no era solo lo que decían con su boca, era lo que estaban haciendo en todas estas áreas. Fijaos, ¿qué influencia tenían el pueblo de Israel? Consultando hechiceros. ¿Y qué decía Deuteronomio 18, 10 al 12? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Un mandamiento claro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Consultando a los hechiceros. ¿Pero cómo puede ser? ¿Tú me alabas, me adoras, pero por detrás estás haciendo otra cosa? No puede ser. ¿Qué más? ¿Qué área más había que pasaba de influencia pagana en sus vidas? Adulterio. ¿Están adulterando? El capítulo 2 nos habla de eso. Habían roto su pacto, se estaban divorciando, casando, divorciando, casando, haciendo lo que quisieran con sus vidas. Se habían olvidado del pacto y Dios le tiene que llamar al orden, decir, ¿cómo están vuestras vidas familiares? Tanto que me adoráis, tanto que yo soy el injusto. ¿Cómo están vuestras vidas? Los que juran mentira o dan falso testimonio, algo que estaba totalmente prohibido en la ley mosaica, Éxodo 20, 16. Algo que Dios detesta especialmente, la mentira. ¿Y su pueblo estaba caracterizado por la mentira? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo trataban a los vulnerables? Los oprimían, defraudando, haciéndole el mal a los más débiles, a los empleados, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Todo lo contrario a Levítico 19, todo lo contrario. Y es que la vida auténtica se debe demostrar en obras de justicia. No se puede decir, yo soy creyente, sí, yo soy del grupo de la iglesia bíblica allí ahora en Churra. ¿Y tu vida cómo está? ¿Cómo está en estas áreas y en otras áreas de tu vida? Porque estos judíos no eran tan buenos como decían. Dios le tiene que mostrar con su luz lo que había. No sirve de nada aprenderte todos los versículos de memoria que estamos aprendiendo y que las áreas de tu vida estén de esta forma. No puede ser. Debe haber un fruto real. Por eso, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Como creyentes. Porque sí, somos salvos por la gracia de Dios, pero somos hechos para buenas obras. ¿Defraudamos? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo va nuestra lengua? ¿Mentimos? ¿Hablamos corrompidamente? ¿Criticamos? ¿Cómo tratamos a los más vulnerables? ¿Somos misericordiosos? ¿Nos aprovechamos de los débiles? ¿Somos racistas? Aquí Malaquías anuncia que Jesús será testigo, nos está diciendo este versículo 5, será testigo del comportamiento de estas obras, especialmente de estas áreas específicas. Pero la pregunta ¿es Dios justo o es injusto? Claramente Él es justo. Y no solamente justo, sino dice el versículo 6 que Él es inmutable, que no cambia. Él es bueno y misericordioso. Dice, porque yo el Señor no cambio. Yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto es algo maravilloso. Que Dios no cambie es algo maravilloso, porque si Él es perfecto, no hay que añadir nada más perfecto, porque no lo hay. Si Él es perfecto, no hay nada mejor, no hay nada que necesite extra, no hay nada que Él no sepa. Él contiene toda la sabiduría, contiene todo el conocimiento. Él es invariable, Él no cambia. Y no solamente no cambia, sino que si Él pudiera cambiar, dice el versículo 6, que habríamos sido fundidos, consumidos. Si Él hubiera sido demostrado su justicia, como Él era justo, de una forma en la cual no hubiera su bondad y no hubiera todo el resto de su perfección, que dice, hijos de Jacob, habríais sido fundidos. Él ha mostrado misericordia, amor, bondad, generosidad para con sus vidas y para con las nuestras. Y esto es para adorarle.
Porque Dios, siendo justo, siendo perfecto, también muestra que Él es amor, es bondadoso, y una cosa no puede restar a la otra. Él es perfecto, Él es completo. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Tiene una implicación muy sencilla, y es que da igual el año en el que estés de la historia, da igual lo que pienses hoy o pienses mañana, Él es siempre el mismo, por los siglos de los siglos. Él es fiel, Él es justo, su fidelidad es grande por siempre, porque si hubiera un 1% de injusticia en Él, Él no sería perfecto. Pero Él es perfecto, hermanos. Mirémoslo a Él. No nos centremos en nosotros. No digamos que Él es injusto. O Dios, ¿cómo puede ser injusto? Quitémonos esa idea de la cabeza. Pensemos que Él es verdaderamente justo. Pero tú, ¿cómo eres? ¿Tú cómo eres? Tú señalas a Dios, pero hay que señalarte a ti. ¿Qué solución tenemos? Y la solución es que crezcamos más y más en el asombro por Dios, que vayamos a la palabra de Dios y descubramos cómo es Dios y le adoremos por eso, porque Él hará justicia un día, justicia perfecta a su debido tiempo, porque el juicio de Dios está por llegar. Termino. Si has confiado en el Señor, crece en tu santidad. Trabaja pensando en que no vas a ser condenado, pero tus obras un día van a ser puestas delante de Él. Va a ver de qué material estaban hechas. Trabaja en tu camino de santificación, sabiendo que Él hace la obra. No depende de nosotros. Pero tenemos que estar en ese temor de Dios, en esa vida de santificación. Pero si no has creído en Cristo, te digo lo que Pablo le dijo a los atenienses. Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Estás preparado? Vamos a orar. Señor, gracias por tu justicia, por tu perfección, por tu fidelidad, por saber, Señor, que a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de cómo a veces pensamos sobre ti, Señor, a pesar de la comprensión que tenemos sobre ti, Señor, tú no cambias, Señor. Gracias porque te podemos adorar, porque nos has dado tu palabra para aprender de ella, para ver cómo eres, Señor, cómo obras y ver cómo esta palabra, Señor, puede transformar nuestras vidas, Señor, tanto para salvación como para santificación, Señor. Te pido, Señor, que traigas personas, Señor, a ti, Señor, que es tu deseo, Señor, eres paciente. Señor, que tú puedas cambiar el corazón de muchos, Señor, en este barrio, en este lugar. Que tú, Señor, permitas, Señor, que tu palabra siga siendo efectiva y que también, Señor, tu palabra siga santificándonos a todos, Señor. Que podamos seguir creciendo en temor de ti, Señor. Que no digamos con la boca y nuestras vidas sean de fraude, Señor. Que no sean vidas alejadas de ti, Señor. Necesitamos a Cristo, necesitamos asombrarnos más contigo, Señor. Danos deseo por tu palabra, Señor. Y que podamos verte, Señor, perfecto como tú eres, Señor. Y ver con qué gran amor nos has amado, Señor. Gracias por esta mañana, por todo lo que tú nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén.